Analicemos un poco los objetivos perseguidos mediante la utilización de la expropiación anarquista. Vamos con una aclaración importante. No vamos a desarrollar en este apartado lo que dijimos anteriormente del uso individual de la expropiación, porque los objetivos, además de que los mencionamos brevemente, son fácilmente imaginables. Por eso, los objetivos que mencionaremos son, podríamos decir, objetivos colectivos, ya sea de las tendencias comunistas o colectivistas, o de aquellos individualistas que lo hacían en solidaridad a otros u otros individualistas. Podemos decir que el objetivo principal de la expropiación era utilizar esta herramienta para conseguir recursos con el objeto de financiar la transformación de la sociedad, volverla más justa o más solidaria. Es clave mencionar que la forma de la expropiación busca recuperar lo injustamente quitado al trabajador. Es decir, que aquella acumulación de bienes de la minoría que ostenta el poder va a resultar injusta, por lo cual es tarea del expropiador recuperar esos recursos y devolverlos a quien corresponde. Para comunistas y colectivistas corresponderá al trabajador, devolverlo al trabajador. Para los individualistas les será suficiente recuperarlos para sí. Pero en general, para todas las corrientes del anarquismo que utilizan la expropiación, la función de recuperación de lo quitado injustamente va a ser trascendental. Consideraban asimismo que a partir de la expropiación de los medios de producción, como pueden ser las fábricas, la tierra o recursos naturales, era una forma legítima de luchar contra la injusticia social y una manera de redistribuir la riqueza de manera más equitativa, por oposición claramente al sistema capitalista. Ya lo hemos mencionado, pero lo recordamos nuevamente. Dijimos que mediante la expropiación no solo se busca obtener recursos materiales, sino también enviar mensajes simbólicos. Eso de demostrar que la propiedad privada no era intocable y que el poder de los ricos podía ser desafiado. Al mismo tiempo, buscaba generar conciencia y en el mejor de los casos incentivar a otros a sumarse a la lucha en concordancia con lo que dijimos en la clase pasada. Ya lo hemos nombrado también, mediante los fondos obtenidos a través de las expropiaciones se busca financiar actividades revolucionarias como por ejemplo apoyar a trabajadores en huelga o a campañas de acciones vindicativas en solidaridad a algún anarquista condenado a muerte o para sostener a las familias de estos anarquistas condenados. Seamos un poco más minuciosos en cuanto a qué consiste la metodología de la expropiación, es decir, a qué formas puede adoptar. Ya en cierto modo lo hemos ido definiendo, pero en concreto la táctica de la expropiación como forma específica de acción directa es básicamente la toma directa y unilateral de recursos en poder de quienes detentan la jerarquía, o sea, recursos en poder del gobierno, de las grandes corporaciones económicas, de los grandes terratenientes, entre otros, que como ya dijimos también opera como una forma de resistencia y de redistribución de la riqueza. Esta sería la clave que va a diferenciar y determinar la expropiación de otras herramientas o tácticas de acción directa. Cuando digo directa y unilateral es porque claramente se prescinde de la voluntad del poderoso a quien se está expropiando. Una de las tácticas más conocidas, la más llamativa, la más cinematográfica también, es el robo bancario. Y si dijimos que la expropiación tenía su costado simbólico, el robo bancario es la síntesis perfecta, ya que no solo es el más efectivo para conseguir recursos económicos, sino también el que más simbolismo aporta a la causa. Esto es así porque los expropiadores anarquistas consideraban que los bancos eran el mayor símbolo de la opresión económica y de la acumulación de capital en manos de unos pocos privilegiados. Esos robos también podían cometerse a personajes significativos, a personas muy adineradas, a políticos o a grandes empresarios. Cuando hablo de robos hago referencia a tomar cualquier bien en poder de estas figuras de poder ser susceptible de ser valorado económicamente. Un auto, un yate, joyas y los que se les ocurra que pueda posteriormente ser transable y así obtener recursos económicos. Además de los robos, los anarquistas expropiadores llevaban a cabo expropiaciones de grandes empresas y propiedades en general. Estas expropiaciones podían incluir la toma de fábricas, de tierras o de recursos naturales, que ya los fuimos nombrando, que consideraban injustamente controlados por figuras jerárquicas y que por esta razón sometían al resto de la población. Otra gran herramienta utilizada por los expropiadores es la falsificación de moneda, más que evidente el porqué de su uso. Esta es una herramienta muy utilizada, casi les diría la predilecta de los individualistas expropiadores.
Otra táctica muy utilizada fue el sabotaje, táctica compartida con aquellos que sin ser expropiadores practicaban la propaganda por el hecho. Lo que se trata es de dañar o interrumpir la maquinaria o la infraestructura de alguna empresa o de cualquier proyecto empresarial o gubernativo que se considerara opresivo o explotador. Si bien acá no hay una toma directa de recursos, lo puede haber de manera indirecta, pero más allá de esto, el objetivo principal del sabotaje, amén del daño efectivo a la figura jerárquica, es más bien simbólico al demostrar cierta vulnerabilidad del sistema. Vale la pena mencionar que la táctica de la expropiación, a diferencia de la propaganda por el hecho, sobre todo en lo que respecta al atentado, es más cuidadosa de los daños colaterales. Es decir, que por ejemplo, lo que dijimos del robo bancario puede hacerse cuando éste está cerrado y no ocasionar daño físico a ninguna persona, y en cuanto al económico, el daño es solo a la gerencia del banco porque los clientes tienen un seguro sobre sus depósitos. Por lo cual, más que ninguna otra táctica, hizo hincapié en llevar a cabo estas acciones sin dañar a personas inocentes, evitando causar daño físico a individuos que no estuvieran directamente involucrados en ese dominio jerárquico. Lo dijimos en el dilema filosófico jurídico, el objetivo era atacar a estructuras y símbolos de poder, no a las personas en sí. Más allá de esto, sabemos perfectamente que cualquier atraco puede salir mal, por lo que aún estas premisas, los daños colaterales pueden existir. Para comprender plenamente el surgimiento y desarrollo del anarquismo expropiador es fundamental contextualizarlo en el periodo histórico en el que surgió, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En esta época se vivieron condiciones sociales y políticas bien marcadas por la desigualdad y la represión hacia los movimientos obreros y anarquistas. Ojo, no quiero decir que ahora no pase, pero claramente la situación no es idéntica. En ese momento el sistema capitalista estaba en pleno auge y generaba profundas desigualdades económicas y sociales, por sobre todas las cosas por adoptar una clara tendencia mercantilista. Y debido a eso, las clases trabajadoras sufrían condiciones laborales precarias, jornadas de trabajo extenuantes, salarios insuficientes, mientras que una pequeña élite poseía las grandes riquezas y controlaba los medios de producción. Cosas ampliamente conocidas, por eso no me extiendo mucho más. En respuesta a estas injusticias, junto con otros movimientos de resistencia, pero desde el interior y por el anarquismo es que nace el movimiento expropiador. Claramente, al ver la imposibilidad de transformación social mediante otras ideas, como por ejemplo las gradualistas o en la participación electoral, es que surge este tipo particular de acción directa. Por lo tanto, las terribles condiciones de vida de los trabajadores y la feroz represión estatal hacia las ideas y el movimiento obrero anarquista cultivaron el contexto perfecto para su aparición. Podemos decir entonces que el combo de acumulación de riqueza de unos pocos en desmedro de la mayoría empleada como mano de obra, más las pésimas condiciones laborales de esta inmensa mayoría, con jornadas de 16 o más horas de trabajo, con falta de higiene y pésima paga, más la represión estatal hacia aquellos que denunciaban los dos puntos anteriores, fueron el caldo de cultivo para que cierta parte del anarquismo considerara indispensable tomar directamente y sin permiso aquello que la jerarquía acumulaba para sí, o sea, expropiar aquello que la jerarquía injustamente le quitaba a la inmensa mayoría empleada y sometida a la pobreza e insalubridad. A medida que el siglo XX avanzó, el anarquismo expropiador fue perdiendo influencia debido a cambios sociales, políticos y económicos, así como la transformación al interior de los mismos movimientos sociales fueron llevando a una disminución de la relevancia y asimismo de la visibilidad de esta corriente tan particular dentro del anarquismo.